Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. Como muchos sabemos, cada 12 de diciembre se festeja a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. En esta ocasión, debido a la situación en que estamos pasando, pues no hubo peregrinaciones y todo lo acostumbrado en estas fechas. Pero en esta ocasión quiero tocar un tema también acerca de esta celebración o de esta persona, de esta aparición, que mucho también ya se ha cuestionado, ya mucho se ha discutido, pero es bueno también tener otro punto de vista, otra opinión, otras perspectivas para poder entender o tener algunas otras ideas. El propósito de este video no es atacar a los que creen en la Virgen de Guadalupe, sino que es más que nada dar un contexto bíblico, qué es lo que nos dice la Biblia, es lo que, al menos en lo personal, es lo que a nosotros nos importa, nos interesa, qué es lo que la Biblia nos dice sobre algunos temas, y eso es lo importante. En esta ocasión lo que me llamó la atención es el diálogo que hay entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. ¿Por qué me llama la atención el diálogo? Porque por lo que dice lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6, versos 43 en adelante, dice: no es el buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que me llamó la atención. Dijo Jesús de que todo lo que o mucho de de lo que nosotros decimos es lo que hay en el corazón, es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros sentimos, y muchas veces nos reconocen en ciertos lugares o algunos nos reconocen por nuestra forma de hablar, por cómo nos expresamos. Entonces, lo que decimos y cómo lo decimos tiene mucho que ver con nuestra personalidad, con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros sentimos, y muchas veces de dónde venimos también lo demostramos con nuestra forma de hablar. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que me llamó la atención y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Este video estaba mirando solamente una parte de este video. Como decía, lo que me interesaba era el diálogo que hubo entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Y al inicio de este video, el que presenta este video dice de que el diálogo que aquí se da fue traducido, no recuerdo si del náhuatl. Entonces digamos que es una traducción directa. Por lo tanto, pues quiere decir que lo que aquí se dice pues es cierto. Entonces vamos a empezar, y aquí tengo algunos puntos. Para empezar, ¿cómo se presenta la Virgen María? ¿Cómo se presenta ante Juan Diego? ¿Y cuál es la reacción de Juan Diego? Por ejemplo, cuando Dios se presenta ante Moisés, bueno, Dios no se le presenta solamente, se le apareció, sino que Moisés ya tenía un conocimiento de Dios, él ya sabía de la existencia de Dios, y bueno, de hecho, por sus padres o por sus antepasados. Y cuando se presenta, digamos, en la zarza, pues los llama. Entonces, Moisés ya conocía, o sea, ya tenía un conocimiento de Dios en sí. Pero cuando la Virgen de Guadalupe se presenta ante Juan Diego, eso es algo interesante que nosotros tenemos que entender, o que ponemos a pensar, o irnos, transportarnos, como dicen, a ese momento, cómo fue. Y al menos, claro, esto es una película solamente, pero por el diálogo podemos ver cómo se dio ese encuentro.
Y ahí hay muchas cosas que uno tal vez uno pudiera encontrar o analizar, pero nos llevaría tal vez más tiempo poder analizar todo ese momento. Pero, ¿cómo se presenta ella? Ella se presenta como la madre del Dios verdadero, la madre del Hijo del Dios verdadero. Así es como ella se presenta, al menos en esta parte, y no sé si esta fue la primera aparición. Pero así es como se presenta como la madre del Hijo del Dios verdadero. Pero después, cuando habla, después ya no se presenta o después dice de que es la madre del Dios verdadero, o sea, como que ya cambia su presentación, ya no dice que es la madre del Hijo del Dios verdadero, sino que es la madre del Dios verdadero. Y ahí por eso decía de que lo que quiero que veamos es lo que la Biblia nos dice. Y ahí es donde podemos empezar a cuestionarnos. Una cosa es de que la Virgen María, hablando de María, que ella sea la madre de Jesús como hombre, y otra cosa es que sea la madre de Dios. Y ahí podemos entrar con la doble naturaleza de Jesús. Entonces, al menos cuando nosotros hablamos de que es la madre de Jesús, pues sí, es la madre del Salvador, pero no puede ser la madre de Dios, o sea, porque ahí nos metemos ya en otras cuestiones teológicas o en otros temas que pues no tienen sustento, y pues no tienen sentido, y es algo que la Biblia no nos enseña, no nos dice. Entonces, ella primero se presenta como la madre del Hijo del Dios verdadero, pero después dice que es la madre del Dios verdadero. Entonces, ahí ya hay un punto o algo que nosotros tenemos que meditar. Se le aparece también, esto es interesante porque se le aparece solamente a Juan Diego estando ellos solos. Eh, después se le aparece creo también a su tío, al tío de Juan Diego, pero a ellos solos, o sea, como que son ellos dos, está la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, y después está la Virgen de Guadalupe y el tío de Juan Diego, son solamente ellos dos. Y esto es importante porque digo, repito, como decía hace rato, cuando Dios llama a Moisés, él no se le aparece solo a Moisés, sino que, y de hecho, en una ocasión, el pueblo quiere también escuchar a Dios, o quiere, digamos, ir o estar con Moisés cuando Dios le habla. Entonces, o sea, Dios no se aparece solamente a Moisés, sino que se aparece ante el pueblo. Hablamos de Jesús, o sea, hablamos de Jesús también. Cuando Jesús resucita, Él no le aparece a una sola persona, sino que Él se le aparece a dos personas, se le aparece a las mujeres, se le aparece a los discípulos, luego se le aparece al apóstol Pablo, dice de que el apóstol Pablo, cuando está en esta persecución de la iglesia, se le aparece a él y dice de que los que iban con él, ellos escucharon la voz, aunque no vieron nada, pero sí escucharon la voz. Entonces, no se le apareció solamente a una persona, sino que se le aparecían a varias personas al mismo tiempo. Por ejemplo, a José Smith dice de que un ángel se le apareció a él, solamente a él, estaba el ángel y José Smith. Si hablamos, por ejemplo, del Islam, sé que un ángel se le apareció a Mahoma. Entonces, como que ahí es otro punto, es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué se le aparece solamente a una persona y no se le aparece a varias al mismo tiempo? O sea, eso es algo ya que nos tiene que poner a pensar. Por eso el apóstol Pablo decía de que, hablando del evangelio o del mensaje, aunque un ángel se le aparezca y venga con otro mensaje, pues sea anatema, o sea, no los crean. Eh, Porque dice de que el mismo Satanás, el mismo Lucifer se viste como ángel de luz. Por eso es peligroso, digamos, o por lo menos uno tiene que ponerse a pensar cuando se le aparece solamente un ángel a una persona. Eso, y por eso tienen que haber testigos, o sea, por eso cuando Jesús se la resucita, Él no se le aparece a una sola persona, como repito, sino que Él se le aparece a varias personas. Ese es otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Les decía algo también hablando a lo que estaba mirando acerca de su nombre. Si es la misma María, la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe, ¿por qué se cambió el nombre? Es algo que yo no sé y no sé si alguien sepa o cuál era el propósito. Porque, por ejemplo, el nombre de Jesús es un mismo, o sea, es el mismo nombre y eso viene también creo de Josué, de ahí es donde viene el nombre Jesús, pero es el mismo nombre, aunque con diferente pronunciación, pero es el mismo. Si hablamos de Jehová, es el mismo nombre, aunque diferente, algunos lo mencionan como Yahweh, entonces, pero es el mismo nombre, o sea, no cambia el nombre. Pero aquí no entiendo por qué María, de hecho, cuando le pide al tío de Juan Diego el templo y dice de que ahí le dice de que lo pongan o que la conozcan ahí como Guadalupe, o sea, cambia de María a Guadalupe. Eso es algo que al menos me llamó la atención y no sé cuál sería el propósito, por qué se cambió el nombre, aunque María viene de Miriam también, ahí es donde viene el nombre María, pero de ahí de María a Guadalupe, o sea, que son significados o son nombres diferentes, y es algo que al menos yo no entiendo cuál sea el propósito o por qué se cambiaría el nombre. Algo que me llamó la atención también, cuando, cuando ella se le aparece a Juan Diego, y de hecho parece que el propósito de aparecérsela a Juan Diego es para que le hagan un templo, para que le hagan una casa. Eso me llama la atención porque digamos que es el primer deseo y parece que es algo como que primordial para ella, porque se lo repite como unas tres veces, y eso se lo repite también al tío de Juan Diego, de que quiere que le haga un templo, un lugar donde la gente vaya a invocarla, donde vaya este, a, a ponerle, no sé, sus peticiones o lo que necesite. Y eso me llama la atención porque si nos vamos, por ejemplo, a cuando Dios o cuando, bueno, y de hecho no fue Dios el que pidió un templo, fue David quiso hacer una casa o quiso hacer un templo o una casa a Dios, no porque Dios se lo haya mandado, no porque Dios se lo haya pedido, sino porque David tuvo ese deseo de construirle un templo a Dios. O sea, no porque Dios se lo haya exigido. Y además, bueno, y de hecho el mismo David dice de que, o Salomón, dice de que, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a construir o quién va a poder construirle un templo a Dios? Y si nos vamos en el Nuevo Testamento, también dice de que Dios no habita en templos o en casas hechas de manos de hombres, de manos humanas. Entonces, pero hablando del templo en sí, Dios no pidió un templo, Dios no exigió un templo, sino que fue el deseo que David tuvo, y David tampoco, Dios le dijo de que él no podía hacer ese templo, sino que esto es algo interesante, es un buen punto que uno tiene que también ponerse a meditar sobre ello. Y hablando sobre esto, estaba leyendo, por ejemplo, lo que dice cuando Jesús, la transfiguración de Jesús, y quiero que leamos, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, esto está en capítulo 17, Mateo capítulo 17, verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Como vemos aquí, los discípulos
al ver a Jesús, a Elías, a Moisés ahí, ellos ¿qué quisieron? Ellos quisieron hacer, digamos, un templo, una capilla, como se le conoce también, este, un lugar donde, no sé, tal vez ellos querían ir a visitar también o para algo querían hacerle, o sea, querían hacerle un lugar, no sé si un lugar para irla a adorar, o no sé también cuál era el propósito de ellos, pero es que ellos querían hacerle una enramada, como dice aquí, pero como que Jesús no los tomó en cuenta, o como que no les hizo caso, no les prestó atención a lo que ellos estaban diciendo. Vemos la diferencia entre la Virgen de Guadalupe, de que ella exige o exigía un templo y era un mandato que ella quería que obedecieran o que hicieran, que cumplieran un deseo que cumplieran, ella quería un templo. Después dice de que mientras Pedro hablaba, una voz se escuchó, este es mi hijo. Esto es un punto también muy importante, porque muchos dicen, bueno, si ¿qué pensaría Jesús si con aquellos, o cómo se sentiría Jesús si rechazan a María o si rechazan a su madre? Pero aquí vemos lo contrario, vemos el mismo Dios, el Padre, poniendo como figura principal a Jesús, a su hijo. Si nosotros, por ejemplo, hablando de María, o hablando de una madre o hablando de un padre, ¿qué madre o qué padre no se sentiría orgulloso o no pondría en primer lugar a su hijo en lugar de ella o de él? O sea, para mí como padre, pues yo preferiría que se vieran, que se fijaran o que hablaran bien de mi hijo. Pero lo que hace María o lo que hace la Virgen de Guadalupe, mm, este, ella se presenta primero como la madre del Hijo del Dios verdadero o como la madre del Dios verdadero y exige una casa para ella, un templo para ella. Se presenta con un deseo para ella, no para el Hijo, no para Jesús. A diferencia de Dios el Padre, aquí dice, este es mi Hijo. Él presenta y él habla de su Hijo, no de él. Él no dice yo soy el Padre, adórenme a mí. No, él dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él, óiganlo. Y de hecho, cuando en las bodas de Canaán, ¿qué es lo que dice María, la madre de Jesús? Hagan todo lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y por eso esto es algo que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado. Y esto, por ejemplo, bueno, al menos algo que estaba viendo. Si y ese es otro tema, es la misma Virgen de Guadalupe que la Virgen María, ¿son las mismas o son personas diferentes? Porque aquí vemos algo diferente, o al menos aquí hay una diferencia entre Guadalupe y María. María, allá en las bodas, cuando el vino y todo eso, le dice a los que estaban sirviendo, hagan lo que Él les diga. Pero Guadalupe, la Virgen de Guadalupe dice, no, yo quiero un templo, quiero que me construyan un templo. Eso es algo que nosotros tenemos que prestarle atención. Para ir terminando y a ver si no se me hizo muy largo el video, pero es bueno, pienso que nosotros tengamos todo esto en cuenta. Y como decía, haciendo esa comparación entre la Virgen de Guadalupe y María, y si nosotros leemos aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, cuando el ángel le hace este anuncio a María, no vamos a leerlo todo, pero pienso que este texto encierra en sí. Por eso decía al principio, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, de la abundancia del corazón. Y eso es muy importante, porque ¿qué es lo que dijo María al final, después de que el ángel le hace este anuncio? Dijo, y uno puede leer todo este diálogo también que hay entre María y el ángel, pero al final dice María, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué nos muestra o qué podemos entender con estas palabras de María? De que ella era una mujer humilde, de que ella era una mujer obediente, de que ella era una mujer que quería servir a Dios, que estaba a la disposición de Dios, que lo que Dios quería hacer con ella, ella lo iba a obedecer. O sea, vemos una Virgen María sumisa a la voluntad de Dios. Pero en cambio, cuando vemos y analizamos el diálogo de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, es algo totalmente diferente, porque ella pide para ella, o sea, simplemente para ella. Y si volvemos también allá a lo que dice en primer libro de Crónicas, cuando cuando David está con los preparativos también, bueno, más adelante, de hecho ya cuando se termina el templo con Salomón, Salomón y esta oración que hace con Dios, esta petición que le hace a Dios, y Dios dice de que ahí en ese lugar va a ser una casa de oración, y ahí es donde Él va a escuchar y a la petición, y si alguien peca y se va a orar al templo, Dios lo va a escuchar. Y eso es algo que Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe le dice a, este, a Juan Diego, de que quiero que mi deseo es que me hagan un templo para que yo esté ahí y desde ahí yo los cuide, desde ahí para que vayan ahí pues a poner sus peticiones o a pedir por necesidades y que desde ahí ella va a cuidar a todos los habitantes de la tierra. Eso no sé si a los habitantes de toda la tierra o a los habitantes de esa tierra, de ese lugar solamente, pero eso es lo que, al menos eso era lo que ella le dijo a Juan Diego. Entonces vemos esta diferencia entre la Virgen María, la Madre de Jesús, la judía, como dicen algunos también, y Guadalupe, la Virgen que se le aparece a Juan Diego. Y al menos yo, volviendo a lo que dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, yo veo a dos personas totalmente diferentes basado en esa conversación. Espero que este video pues les haya gustado, les haya ayudado. Si, si es así o cualquiera que sea su opinión, su punto de vista, puede dejarlos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.